de la Universidad del Valle, y en esta segunda oportunidad me corresponde a mí, Carlos Velasco, hablar sobre examen de heces en pediatría. El doctor Cristian Rojas y el doctor Carlos Velasco somos académicos de la Academia Médica del Valle, y por eso esta invitación, que básicamente es la unión de Promédico con la academia, ofreciendo educación médica continuada. Voy a hablarles entonces de algo bien interesante, que es la popó y cómo analizar la popó y toda la información que nos puede ofrecer desde algún momento el examen de heces. Entonces, el examen de heces, ¿cómo interpreto yo los resultados que voy a solicitar? Y además de eso, ¿cómo trato de darle solución a esos resultados? Les habla pues Carlos Alberto Velasco Benítez, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, especialista en docencia universitaria, magíster en epidemiología y PhD en medicina clínica y salud pública. Mi declaración de intereses: soy profesor titular distinguido del Departamento de Pediatría, Revista Gastronud, Grupo de Investigación Gastronud, actualmente jefe del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, y mi correo carlos.velasco@correounivalle.edu.co. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Voy a comentarles acerca de las diferentes escalas de heces que se manejan en pediatría. Voy a hablarles algunas generalidades de lo que es la enfermedad diarreica en niños. Igualmente, pues el eje de la charla es el coproparasitoscópico y cómo de alguna manera debemos hacer un examen físico macroscópico, un examen químico, un examen microscópico, y nosotros qué hacer con esa información que requerimos de ese coproparasitoscópico. Voy a resumidamente y brevemente hablar de manejo. Vamos a hablar de leche humana, suerohidratación oral, fórmulas infantiles especiales, probióticos sin realimentación, antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, antidiarreicos, antieméticos, y al final vamos a mostrar un algoritmo propuesto para cuando me llega a mí un peladito con intolerancia a la lactosa, hay que ir haciendo paso a paso. Y para finalizar, unos casos clínicos relacionados con los temas que vamos a manejar. Listo, si ustedes copian ese código van a llegar a todos los libros gratuitamente que desde el Departamento de Pediatría este pechito ha publicado con diferentes cosas. Y allí va a estar el libro base de esta conferencia. El libro base de esta conferencia se llama Coprología Analítica y Enfermedad Diarreica, de la profesora Tarazona y del profesor Velasco Benítez. Entonces, con ese código, y además van a ver una serie de libros que también se han publicado desde la universidad y en el área, pues obviamente, que nos concierne. Muy bien. Escalas de heces. Entonces hay varias escalas de heces. Esta la conocen ustedes, se llama la escala de heces para Bristol, mirar consistencia. Pero si ustedes observan, son dibujitos que se hacen para que uno pueda identificar las heces. En ese orden de ideas, fue hecha para adultos. Obvio, en pediatría tenemos un grupo de chicos que pudieran tener algún tipo de actividad con la escala de heces, sabiendo que el tipo 1-2 es heces duras, que el tipo 6 y 7 son heces líquidas, y la tipo 3, 4 y 5 son heces normales. Lo conocen ustedes, lo van a ver porque en adultos se utiliza mucho la escala de heces de Bristol. Sucede y acontece que en pediatría, Chumpitaz y colaboradores y otros autores brasileros y holandeses que ya han traducido y validado la escala de heces en adultos, hicieron la escala de heces en pediatría. Se llama la escala de heces de Bristol modificada. Si se fijan, se desaparecen el 4 y el 5 de los adultos, solo que nos quedamos con el 1 y 2 de posiciones duras, nos quedamos con el 4 y 5 de posiciones líquidas, y nos quedamos con el 3 normales. Tiene una muy buena confiabilidad para niños mayores de 6 años de edad, pero sigue siendo, como ustedes pueden ver, dibujitos. No es en vivo y en directo como nosotros quisiéramos hacerlo. Entonces, en Ámsterdam hacen la escala de Ámsterdam, y el doctor Beninga lo que dice es: ¿por qué no hacemos una escala que sea más parecida a lo que hacen los bebés? Esta está hecha para lactantes y utilizamos pañales. Utilizan unos pañales que ya son con una medida exacta, e incluso le muestran a uno en una posición exacta la deposición. ¿Qué ventaja tiene? Pañal
y en vivo, más o menos en vivo, porque ya son fotografías de peces reales. Y ustedes pueden ver que utilizan color, consistencia y cantidad. La escala de heces de Ámsterdam. Luego viene en la que un grupo de investigación, incluidos nosotros a nivel latinoamericano, participamos en la escala de ¿Qué Bruselas clase o de la escala música de les gusta escuchar Bits a ustedes para que son sus lactantes, músicos? ventajas para niños entrenados para ir al baño, para niños no entrenados para ir al baño, en pañales normalitos y reales, y son fotos reales. El Bits tipo 1, 2 y 3 habla de heces duras. El Bits 3, 4 habla de heces formadas. El Bits 5 y 6 de heces blandas y el Bits 7 de heces líquidas acuosas. O sea que una sugerencia, que ustedes están en pediatría, es que empiecen a hablar no ya de la escala de Bristol, sino de la escala de Bits y puedan ustedes empezar a socializarlo y empezar a entender. Cuando digamos que es un Bit 7, bueno, eso es una enfermedad, bueno, no necesariamente una enfermedad diarreica, pero sí una deposición completamente líquida. Pero si es un Bits 1, 2 y 3, esas son heces probablemente duras y pueden indicar que el chico tenga o no tenga estreñimiento funcional. Bueno, no necesariamente funcional, pero sí estreñimiento. Listo. Esas son las escalas. Escala de Bristol de adultos, escala modificada de Bristol, pediatría, escala de Ámsterdam, lactantes, escala de Bits para lactantes en pañal con y sin entrenamiento para ir al baño. Pasemos al segundo tema. El segundo tema es enfermedad diarreica. Entonces, la enfermedad diarreica en pediatría la podemos dividir, digamos, por tiempo de evolución, por etiología y por fisiopatología. Por tiempo de evolución, si es hasta los 14 días, se llama enfermedad diarreica aguda. Si es entre los 14 y los 30 días, se llama enfermedad diarreica persistente. Y si va por encima de 30 días, se llama enfermedad diarreica crónica. Cada una tiene una característica especial. Voy a hablar solamente de la enfermedad diarreica persistente. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud definió la diarrea persistente para nosotros. Países en vía de desarrollo, países con malas condiciones higiénicas, con malas condiciones de manejos de enfermedades diarreicas, con antecedentes de niños o hermanitos que hubieran fallecido por cuadros diarreicos, por polifarmacia, por deshidrataciones, por una bacteria para esa época, ahorita ya son otras, que llamábamos Escherichia coli enteroadherente, para ciertas características y era muy de país para nosotros. Por eso la Organización Mundial de la Salud dijo enfermedad diarreica persistente para países en vía de desarrollo es esa definición para tener en cuenta, porque esa nos, digamos, cobija en parte a nosotros esta clasificación. La crónica es una enfermedad rara, ¿no? O es un SIDA, o es un VIH, o es un síndrome de malabsorción, o es una enfermedad celíaca, o es una enfermedad de Hirschsprung, o un síndrome de intestino corta, a eso se refiere la enfermedad diarreica crónica. Y la aguda es la que normalmente nos da a la mayor parte de nosotros, 7, 14 días, vómito, febrícula, distensión abdominal, esas deposiciones líquidas, con olor ácido. Ahorita vemos los casos clínicos como cuáles son las características de ello. Y la tercera clasificación tiene que ver con la fisiopatología o las complicaciones de la enfermedad diarreica. Hay un componente osmótico y hay un componente secretor. Ahorita lo revisamos. Con base en estas clasificaciones, yo puedo pedir exámenes de popó específicamente para tratar de apuntar. Por clínica lo puedo hacer, pero por paraclínicos también puedo apuntar dependiendo de lo que yo vaya a solicitar. Entonces, complicaciones de la enfermedad diarreica, además del componente osmótico y secretor, pues la deshidratación, depende del grado de deshidratación, puede ir a un choque hipovolémico, a un choque séptico, a una sepsis de origen intestinal, e incluso hasta la muerte, todavía siguen siendo chicos por enfermedad diarreica, desplome nutricional, ya dijimos los dos componentes de complicación de la enfermedad diarreica, que puede ser el componente osmótico o el componente de tipo secretor. Muy bien, empecemos entonces con el, digamos, protagonista de la charla, que es el coproparasitoscópico. ¿Qué entonces información me puede ofrecer ese paraclínico? Hay un examen físico que puedo realizar, macroscópico, ver. Hay un examen químico con pruebas y hay un examen microscópico que tengo que ir a revisar. Muchas de las cosas que están allí
son realizadas por la bacterióloga o laboratorista, pero hay algunas otras que yo también puedo identificar. Y de hecho yo le puedo ayudar a al laboratorio bacteriólogo dando tips. Venga, ese es un niño con una enfermedad diarreica X, esa popó es fétida, eso probablemente se trata de una fibrosis quística del páncreas, ayúdeme a localizar grasas o qué sé yo. Yo clínicamente le puedo dar pistas a la bacterióloga para que ella entonces pueda tener igualmente esa ayuda desde el punto de vista clínico. Muy bien, vamos a mirar el popó. Entonces, si uno mira popóes, obviamente le puede dar información. Por ejemplo, en el recién nacido, saben ustedes que el popó es como es meconio, es como una brea, eso es negro, eso es como pegajoso. Recuerden, chicos, que los niños en las primeras 24, 48 horas, en el 90 al 97% expulsan meconio en las primeras 72 horas, para que lo tengan en cuenta. Si no expulsa meconio para esa, algo pasa o tiene un tapón de meconio o será a futuro una fibrosis quística del páncreas, pero puede tener algún tipo, es un signo de alarma, digámoslo así. Cuando los chicos tienen ictericia o tienen procesos de hepatopatías, la popó puede ser blanca, como de estas sillas de color blanco, o pueden ser hipocólicas, algo pintadas. ¿Por qué? Pues porque tengo problemas de a nivel biliar y no me pinta. Recuerden que la bilis pinta las popóes y eso hace que las popóes sean acólicas o hipocólicas. Y en hepatitis o en hepatopatías. ¿Qué otras cosas pueden pintar las popóes? El bismuto y el hierro pueden pintar las popóes de color negro o negruzco. Puse aquí que el suero de hidratación oral porque lo vamos a ver en los casos de componente osmótico. Si yo tengo, ahorita van a tomar ustedes jugo de fresa, creo que eso, de mora o qué sé yo, rojo. Si ustedes se lo dan a un niño que está con enfermedad diarreica y tiene un tránsito intestinal aumentado, la popó va a ser del mismo color. Y ese color rojo que está allí, si no lo sé, lo interpreto, uy, está sangrando. Entonces, pilas también, cuando vayan a ofrecer suero de hidratación oral, si es con sabor a fresa o a frambuesa, el color también puede pintar las deposiciones, para que lo tengan en cuenta. Básicamente es historia clínica como tal. Ciertos alimentos, ya lo saben, que cuando comemos remolacha podemos pintar la popó de morado. Cuando comemos gelatina sin sabor o con sabor de colores, también podemos pintar las deposiciones de color. En una entidad que se llama poliposis, el color es rojo rutilante en gotas y mancho toda el inodoro como si estuviera desangrando. Eso se llama rojo rutilante por pólipos. Si el sangrado digestivo también me puede dar mensajes, si es del tubo digestivo alto, melenas, si es del tubo digestivo bajo, hematoquesia, y dependiendo de historia clínica puedo hacer sospecha o no de patologías, entre ellas la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque provoca una colitis y provoca sangrado de vías digestivas bajas. También hay que tener la precaución de la presencia o no de fisuras en el ano, de fisuras en los pezones de la mami, porque si la mami tiene pezones fisurados y el bebé está lactando, pues está chupando toda la sangre y entonces uno dirá, uy, este chico está sangrando. Pilas con eso porque entonces hay que también hacer un adecuado examen físico. Entonces, color de las deposiciones da bastante información. Muy bien. Consistencia, pues ya vimos el Bristol, ¿no es cierto? Vimos el Bristol de adultos, el Bristol modificado, el Amsterdam o incluso el Beats, que me habla pues obviamente de la firmeza, de lo dura o no que puede ser la popis, de lo blanda, de lo pastosa, de lo semilíquida o acuosa. O sea que yo por escalas puedo saber cómo es la consistencia de esas deposiciones en un momento determinado. El moco, la sangre y el pus. No es usual en niños, no es usual que encontremos deposiciones con pus, pero en disenterías graves a medianas o qué sé yo, infectadas, puede haber la presencia de pus o la presencia de sangre, como ya lo vimos, este peladito era una alergia a la proteína de la leche entera de vaca, él no tomaba leche de vaca, se lo vimos creo que en clase, pero la mamá era alérgica y la mamá tomaba leche de vaca y el bebé al lactar, pues está poniéndose en contacto con la proteína de la leche de vaca y empieza a sangrar. Esto es moco, este es moco, no siempre el moco está acompañado pues obviamente de patologías como tal, porque simplemente la descamación del tubo digestivo puede provocar deposiciones de tipo mucoso. Muy bien. La otra cosa que puede dar información el POPIS es ya el examen químico.
Algunas pruebas entonces yo puedo hacer o puedo empezar a determinar. Ejemplo, el pH en materia fecal. Un pH por debajo de 5 es un pH ácido. Entonces, si yo tengo un paciente con una enfermedad diarreica aguda de tipo viral, con un pH por debajo, perdón, diarreica, con un pH por debajo de 5 y es un lactante y qué sé yo, con deposiciones líquidas explosivas, el pH por debajo de 5 me puede decir eso como que tiene un componente de tipo viral y osmótico. Eso no quiere decir que el pH alcalino es una diarrea bacteriana. Es sospecha un pH por debajo de 5 ante un cuadro clínico característico que pueda ser de un componente de tipo viral y con un componente de tipo osmótico. Hay un examen que se llama sustancias reductoras en materia fecal. Hay dos sustancias reductoras, la glucosa y la lactosa, para que no se olviden. En popó las puedo buscar. Se llaman sustancias reductoras. Glucosa y como monosacárido y lactosa como disacárido. Ahorita vamos a ver cómo se hacen unas sustancias reductoras. Sucede que si el valor me da por más de 2 cruces o más de 3/4% en un examen de popó, me hace la sospecha de una posible intolerancia a la lactosa o intolerancia a los monosacáridos, porque puede ser por glucosa o puede ser por lactosa, para que lo tengamos en cuenta. Cuando manejamos fórmulas infantiles especiales, hay unas fórmulas infantiles que tienen polímeros de glucosa, hay otras fórmulas infantiles especiales que tienen maltodextrinas. Yo se las doy a mi bebé. Y si ese chico hace intolerancia, la forma de poder yo saber si tiene intolerancia clínicamente, paraclínicamente, a ese monosacárido o a ese carbohidrato, se llama sustancias reductoras. Entonces, un examen que podemos siempre estar solicitando cuando tenemos problemas de intolerancias a carbohidratos son las sustancias reductoras. Sustancias no reductoras. Ya dije que las sustancias reductoras son lactosa y glucosa. La sustancia no reductora se llama sacarosa. Entonces, para poder que yo haga una interpretación de unas sustancias no reductoras, tengo que acidificar esa popis para poder hacer el examen que ahorita les voy a mostrar. Igual, la interpretación es exactamente igual. Más de 2 cruces o más de 3/4% en unas sustancias no reductoras me hacen el diagnóstico de una intolerancia a la sacarosa. Finalmente, si yo tengo sospecha de que ese chico está sangrando por una sepsis de origen intestinal, porque tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, porque tiene una colitis ulcerativa, porque tiene una poliposis o porque tiene, qué sé yo, alguna patología que haga sangrar a ese chico, yo puedo pedir un examen que se llama sangre oculta en heces, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes pruebas para averiguar sangre oculta en heces. Si es positiva y dependiendo de la historia clínica, pues puedo sospechar en alergia a la proteína de la leche de vaca, en una hemorragia de vías digestivas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entendido entonces los químicos como tal, vamos a probar pH y miren los diferentes pHs. El pH normal de la popis va entre 6 y 7 usualmente, o entre, qué sé yo, ya les dije que por debajo de 5 tiene, se puede hacer la sospecha si la clínica así lo amerita de un posible componente de diarrea de tipo viral. Bueno, este es un repaso. Repaso en el que la lactosa, recuerden, por intermedio de la lactasa, me desdobla a la lactosa en una de glucosa y en una de galactosa. Aquí vuelve a aparecer el monosacárido que dijimos que era sustancia reductora. Segunda cosa, la sacarosa es desdoblada por la sacarasa en una de glucosa y una fructosa. Vuelve a aparecer aquí la glucosa. Y finalmente, la maltosa es desdoblada por la maltasa en 2 de glucosa. Para que lo tengan presente, porque en algunas oportunidades que ofrecemos cierto tipo de fórmulas infantiles, el componente de ese fórmula infantil especial puede ser sacarosa, lactosa o maltosa. Y si yo sospecho una intolerancia, pues ya sabría que debo de estar buscando en esos exámenes de popis. ¿Cómo se realizan unas sustancias reductoras?
una parte de materia fecal, le agrego 2 partes de agua, saco, revuelvo, saco, parece una fórmula de cocina, pero no es de cocina, se llama Clinitest o se llama Benedict para mirar sustancias reductoras. Saco 15 goticas y a eso le echo la tabletica de Clinitest o de Benedict y me va a dar colores. Si el color es azul, las sustancias reductoras son negativas. Si me da naranja fuerte, las sustancias reductoras son positivas. También se puede dar en porcentaje. 2% positivos, 0% positivos, les dije que más de 2 cruces o más de 3/4% es o son unas sustancias reductoras positivas. Ese es un mensaje importante porque si ustedes a veces ven trazas o una cruz, no le cambien la fórmula infantil al chico porque no es positivo, o sea, no es positivo por encima de 2 o más cruces o más del 3/4%. Ya dijimos, y esto lo repasé ya, que las sustancias reductoras son la glucosa y la lactosa. Ya dije que la sustancia no reductora es la sacarosa. Bueno, para yo poder hacer esta prueba, debo de darle a mi chico una carga de lactosa para saber que está intolerante o no. Obvio que clínicamente va a ser vómito, distensión abdominal, aumento del gasto fecal, cólico, qué sé yo, se puede o no se puede deshidratar, puede tener deposiciones líquidas abundantes, espumosas, acuosas y demás, pero previamente debo de darle una carga. Si no le hago carga, pues entonces no sé si es a la lactosa lo que está pasando. Usualmente esto de 2 gramos por kilo es darle un biberón normalito, de los que toma usualmente. Se le da, esperamos de 4 a 6 horas que demora el tránsito intestinal y el peladito pues poposea. Y ahí es cuando tomo la muestra de popis. Esto es una reacción redox, ¿se acuerdan? Reducción oxidación, o sea que eso sale humo y eso se calienta. Entonces cuando estamos haciendo la prueba y nosotros la hacemos, tenemos que ponerla en gradilla porque nos va a calentar y probablemente pues si no tenemos esa precaución, vamos a soltar el tubito de ensayo. Y como la sacarosa es una sustancia no reductora, en este paso de una parte por 2 partes de materia fecal debo de agregar 1 centímetro de ácido clorhídrico para acidificarla y luego si sigo el mismo proceso y hago la misma interpretación. De esta diapo lo que quiero que se acuerden es sustancias reductoras positivas, más de 2 cruces o más de 3/4%. Sustancias reductoras, perdón, no reductoras sería la sacarosa, también más de 2 cruces, pero tengo que acidificar la muestra de materia fecal. Muy bien, continuemos con la glucosinta. Casi no la pedimos. Es la presencia de glucosa en materia fecal. Voy a darles el ejemplo. Chico con enfermedad diarreica, le mando suero. Este es el manejo. Bueno, leche materna que ahorita vamos a ver, pero le mando suero. Y sucede que si ese peladito se toma el suero muy rápido, voy a tener una posible intolerancia a los monosacáridos. No sé si se acuerdan, aquí estamos en un bus. Doy suero de hidratación oral, es un transportador activo. Viene el bus, coge la de glucosa y la jala para poder que me hidrate. Si yo doy muy rápido suero de hidratación oral, se me satura el bus y empieza a quedar la glucosa acá. Entonces, al contrario, en vez de hidratarme, me chupa para acá y voy a deshidratarme. Eso, ¿cómo lo identifico? El cuadro que acabo de decirles se llama intolerancia a los monosacáridos, intolerancia a la glucosa. ¿Cómo hago? Pues busco la glucosa en popó. ¿Con qué? Con una glucosinta. Mire el color. Igual, de azul a naranja. El color de aquí para acá es positiva, glucosinta positiva. Hay presencia de glucosa en materia fecal. Esa glucosinta positiva se puede medir en la intolerancia a la lactosa o en la intolerancia al monosacárido que es glucosa. También cuando doy fórmulas con polímeros de glucosa y maltodextrinas. El suero de hidratación oral me puede positivizar una glucosinta si se lo doy demasiado rápido. Por eso es importante que cuando le lleguen los pacientes a urgencias, antes de tomarle el paraclínico, le pregunten qué fue lo que usted está comiendo o usted le dio suero recientemente, porque si lo disparo con el coproparasitoscópico y no lo sé interpretar y no sé qué hacer con él, voy a estar cambiando fórmulas infantiles
sin necesidad probablemente de hacerlo. Primero habría que hacer como el diagnóstico. Se llama Diastix, la prueba, así como el otro se llamaba Clinitest, y Benedict, la glucosinta se llama Diastix. Bueno, sigamos con la siguiente posibilidad, y esto se trabó y no volvió a pasar, y este joven se fue y me dejó aquí envainado. Entonces esperemos a ver cómo pasa la diapositiva. ¿Me ayudas? ¿Me llamas al joven para que me ayude? Para mirar la siguiente diapo, que tiene que ver con la presencia o no. Voy a volverla a colocar. Allí está. Como se varó, la paso acá. Y sigamos con el siguiente paraclínico, que sería la presencia de sangre en materia fecal. Allí creo que está varado, lo voy a presentar así pequeñito, lo abro acá más bien y lo bajo acá y allí creo que se puede ver. Listo, entonces el siguiente examen, ya lo habíamos mirado, que vamos a seguir revisando, se llama, ouch, se llama el siguiente examen se llama sangre. La sangre oculta en ese se puede medir por guayaco, esa es una de las pruebas. Se puede medir por ortotoluidina o se puede medir por hemocuán. Sangre oculta en heces se mide por cualquiera de esas tres posibilidades. Esos son los métodos convencionales. Hay unos métodos más sofisticados que son los métodos no convencionales, los inmunoenzimáticos, la técnica con látex, los inmunoquímicos y la inmunoluminiscencia son métodos no convencionales un poco más sofisticados para ver la presencia de sangre en la popó. ¿Qué me tiñe la popis? Por eso, cada vez que vamos a mirar un examen de popó, tenemos que hacer una dieta, porque hay algunas cosas que me pueden pintar la popó y me pueden dar falsos positivos, sobre todo para sangre oculta en heces. Medicamentos como los laxantes, el comer carne, y si la carne ya se trabó, pero ya la destrabé yo. Cárnicos, embutidos, salsa de tomate, las salsamentarias como tal dan falsos positivos, ciertos vegetales que son ricos en peroxidasa, el repollo, Vamos, el coliflor, el brócoli, el pepino y el melón, pueden darnos no, pero falsos no nos positivos. bañamos. Pregunte qué está comiendo el individuo o el niño para yo poder darle o no darle alguna validez al examen como tal. El hecho de yo haber pasado una sonda nasogástrica puede haberme lastimado la nariz y puede estarme lastimando el estómago. Y puedo tener o debo de tener la precaución de no hacer una sangre oculta sabiendo ello o de darle algún tipo de validez o no a ello. E igualmente los chicos usualmente lo que hacen es estar escarbándose las ñatas y probablemente el sangrado como tal puede o estarse ocasionando en ello. Listo. ¿Qué otras cosas podemos nosotros analizar en el examen de deposiciones? Electrolitos en materia fecal. Cuando un chico tiene una enfermedad diarreica de tipo bacteriano y tiene una toxina, lo más grave se llama la toxina del cólera, ¿no es cierto? Pero también hay chigatoxin o hay Escherichia cólica enterotoxigénica. Esa toxina me estimula la bomba sodio-potasio ATPasa y me dispara la pérdida de electrolitos. O sea que yo puedo tener una deposición líquida, abundante, transparente y ser por un componente de tipo secretor. ¿Qué pido? Electrolitos no en sangre, en materia fecal. Un sodio por encima de 90, un cloro por encima de 60 y un potasio por encima de 25 me hacen el diagnóstico de un componente de tipo secretor. ¿Qué otra cosa? Sobre todo en la parte infecciosa. La presencia de más de 5 leucocitos por campo con predominio de polimorfonucleares me habla de un proceso inflamatorio, no necesariamente una diarrea bacteriana, pero sí me habla de un proceso inflamatorio. ¿Qué puedo también además utilizar?
un gram se llama coloración de Giemsa o coloración de Wright. Tiño y miro, y si es positiva, pues debe haber alguna bacteria por allí, puedo manejar antibióticos. Hay, bueno, y finalmente el componente de las levaduras. La presencia de levaduras en deposiciones pudiera uno considerarlas normales, pero van a tener mucho cuidado con varias cosas. Con que no haya un eritema perianal y que eso esté probablemente teniendo una dermatitis de tipo infeccioso por hongos, y la presencia más que todo de micelios, más que de pseudomicelios, me pueden hacer la sospecha ante un paciente inmunocomprometido, porque si no, no le daría yo probablemente ningún valor. Y dos cosas que ustedes van a ver en los exámenes del coproparasitoscópico y a los cuales no hay que poner mucha atención. La flora bacteriana es normal de nosotros, entonces lo que pasa es que últimamente con esto de la moda de los probióticos o de los antibacterianos, ven el resultado, dice flora bacteriana aumentada, entonces le mandan antibióticos, y que se ve flora bacteriana disminuida, entonces le mandan probióticos para restaurar flora. La flora bacteriana no tiene ninguna significancia desde el punto de vista clínico, al igual que la presencia de restos de alimentos. A mí me los mandan. Profe Velasco, por favor, descártele un síndrome de malabsorción intestinal a este chico porque tiene restos de materia, restos de alimentos en la materia fecal. Ustedes están ahorita comiendo, ahí no había fibra, pero si hubiera algo de fibra, lo que come uno de fibra lo poposea. Entonces, si yo no lo mastico bien, pues lo va a poposear. Si como lentejas, pues las poposeo porque eso es fibra. Esos son los famosos restos de alimentos que uno puede estar encontrando. Diferente es si el chico tiene un verdadero síndrome de malabsorción intestinal, en el que yo probablemente sí voy a requerir de exámenes un poco más sofisticados para averiguar acerca de ese síndrome de malabsorción intestinal. ¿Y los bichos? Entonces los bichos son los parásitos, y entonces uno puede identificar parásitos en la popis. Hay métodos convencionales, métodos no convencionales. Los métodos convencionales simplemente es con solución salina, puedo utilizar o buscar los huevos, sobre todo de los lombrices, pero también lo puedo hacer solución yodada y encontrar los quistes. Esta es una amiba, ¿no es cierto? Trofozoitos, unidireccionales, hematófagos, móviles en popis fresca son los 5 requisitos para hacer el diagnóstico de una amiba en materia fecal. Este se llama, casi no lo buscan, Cryptosporidium. Es un parásito que provoca componente secretor y se puede identificar con el Sil-Nielsen modificado o el Kim-Jun. Hay Cryptosporidium. Antes se pensaba que solo era de las personas que tenían VIH. Hoy en día se sabe que en la comunidad normal, de hecho, un trabajo nuestro lo hicimos en Meléndez y en el Centro de Salud Meléndez, y por allí hay Cryptosporidium. Bueno, por allí no solamente, yo creo que en varias partes existe la presencia, pero hay que buscarlo. Se puede por ELISA también. Esta es la Giardia lambia o Giardia duodenali, y las lombrices, tricocéfalos, ascaris, uncinarias y qué más. Métodos convencionales, métodos no convencionales, que pueden ser por concentraciones o coloraciones especiales en búsqueda de cripto o de algún otro tipo de parásito como tal. Muy bien. ¿Qué más cosas puedo yo pedir en materia fecal? Si me sofistico y mi pelado tiene un síndrome de malabsorción intestinal, debo de tomar unas grasas con el estudio de Van der Kramer. Tiño la popó, mido las grasas en 3 días, vuelvo y tiño la popó, la cuantifico, es digamos varios tarros, y puedo mirar a ver cuánta grasa bota ese chico, pero eso es el estudio del síndrome de malabsorción. Otros estudios más rápidos es el esteatocrito, para mirar también la presencia de grasas en materia fecal. El coprocultivo, ahorita vamos a ver casos. El coprocultivo es de ayuda en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes hospitalizados, en pacientes en que no encontramos algún bicho como tal, es importante. En el paciente normalito, usualito, de que vemos sano, no tanto. Primero porque se demora mucho probablemente el resultado, y la historia natural de la enfermedad dice que en 7 10 días yo he mejorado de la diarrea. Entonces, a lo mejor eso se puede poner en duda la solicitud o no de coprocultivo. Esta es la moda, que no incomoda. La calprotectina es para mirar permeabilidad del tubo digestivo en enfermedad inflamatoria intestinal, háblese de colitis ulcerativa o háblese de enfermedad de Crohn, sirve. En algunos estudios con niños con cólico del lactante están dando resultados favorables a que pueda servir. Y la utilización del antígeno fecal para Helicobacter pylori es otra posibilidad diagnóstica
para hacer el diagnóstico de enfermedad o de gastritis por Helicobacter pylori. Breve, corto y conciso con manejo. Leche materna en toda enfermedad diarreica debe ser continuada, a menos que tenga una franca intolerancia a la lactosa. Es raro, pero a menos que la tenga, siempre debo de estar continuando la lactancia materna. Y si la quité por alguna razón, yo debo de volver a utilizar la relactancia, volver a que ese chico vuelva a consumir lactancia materna o leche humana. Muy bien. Lo de los procesos de deshidratación. Este es un estudio interesante en donde miraban valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad de ciertos signos y síntomas para descartar o mirar deshidratación. ¿Cuáles son? Disminución de la elasticidad de la piel, llenado capilar por más de 2 segundos, apariencia clínica, ausencia de lágrimas, respiración anormal, mucosas húmedas, ojos hundidos, pulso radial anormal, frecuencia cardíaca por encima de 150, disminución del gasto urinario. Todos esos son signos de deshidratación que nosotros podemos utilizarlos desde el punto de vista clínico para identificar si el chico está o no está con algún signo de deshidratación. Suero de hidratación oral, que es el gran descubrimiento del siglo XX, sigue siendo válido para manejar. Ha salvado muchas vidas. Ustedes, la doctora Melba Franqui de Borrero, de aquí, profesora nuestra, cuando rotábamos en Siloé o en el Centro de Salud Siloé, era una de las pioneras que hablaba del suero de hidratación oral y cómo cambió la morbimortalidad de las enfermedades diarreicas con relación al suero de hidratación oral. Primero, hidratar antes de alimentar. Nunca alimenten sin haber primero hidratado al chico. Eso es un mensaje con enfermedad, manejo de enfermedad diarreica aguda. Listo. Fórmulas infantiles. Este es un bosquejo grandote. Las fórmulas infantiles se dividen en de iniciación, de continuación y esas son las normalitas. Pero hay unas fórmulas infantiles especiales. Especiales porque yo les puedo manipular la grasa. Especiales porque yo les puedo manipular la proteína y especiales porque les puedo manipular el carbohidrato. Como estamos hablando de enfermedad diarreica, el mensaje es con carbohidratos y solo me voy a quedar en esas. Entonces, las fórmulas infantiles especiales en donde yo manipulo el carbohidrato son fórmulas especiales sin lactosa, pero con sacarosa. Sin lactosa, sin sacarosa, pero con polímeros de glucosa. Sin lactosa, sin sacarosa, sin polímeros, pero con maltodextrina. De ahí no pasan las fórmulas infantiles con relación a los carbohidratos. Y ese es el mensaje, que escalonadamente debo de primero probar sacarosa, luego polímeros y al final maltodextrinas. En el comercio hay muchas marcas comerciales. Ustedes entiéndanlas, conózcanlas, pero saben o sepan que se utiliza en enfermedad diarreica. ¿Cómo colocarlas? Como les acabé de decir. Arranquen con leche materna, intolera, pásenle a sacarosa, intolera, pásenle a polímeros de glucosa, intolera, pásenle a maltodextrinas. Y si sigue intolerando, el problema no es de carbohidrato, entonces tiene que ser de proteínas. Pasen a un hidrolizado de proteínas y sofisticadamente colóquenle hidrolizado con triglicéridos de cadena media, se llama semi-elemental, y lo más sofisticado en fórmulas infantiles son las elementales, que son aminoácidos libres. Eso es el grado de sofisticación de las fórmulas infantiles para el manejo de niños desnutridos, deshidratados, con diarreas persistentes, para enfermedades crónicas y para ciertas patologías como tal. ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo vuelvo yo a darle reto y volver otra vez a darle leche humana o lactosa? Igual, así como me fui en descenso, me voy de atrás para adelante. Paso de la elemental a la semielemental, al hidrolizado de proteínas, a las maltodextrinas, a los polímeros, a la sacarosa, a la lactosa, hasta que vuelve otra vez a retomar el chico la leche. Entonces, así como la retiro escalonadamente, me voy sofisticando, también me voy devolviendo de esa misma manera. Muy bien. No se les ocurra iniciar alimentación complementaria nueva para un niño con cuadro diarreico, porque ese tubo digestivo está frágil. Entonces, si yo le doy alimentos nuevos en un episodio diarreico, el chico a que me haga alergia alimentaria es grandecito. Entonces, no se les ocurre. Lo que sí hay que hacer
esa diapo es interesante, porque después de un cuadro de diarrea que uno debe de recuperar al chico, entonces probablemente sí, a la semana siguiente o a las 2 semanas después de que haya pasado el proceso agudo, hay que realimentarlo probablemente al doble o al triple para poder que vuelva a ganar el peso que había perdido en algún momento determinado. ¿Con qué? Con que la alimentación sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada, que serían los criterios de la alimentación o las leyes de la alimentación. Listo, el tema de moda. Probióticos. Solo hay 2 probióticos aprobados por metaanálisis. Saccharomyces boulardii, que es una hongo, y Lactobacillus GG ramosus. No hay otro probiótico. Doctor, ¿qué hago con las multicepas, las 20.000 cepas de X, de Y o de Z? Mensaje. Los metaanálisis solo han demostrado que 2 probióticos, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG, son los que acortan los días de diarrea, son los que disminuyen los días de hospitalización, son los que mejoran hidratación y son los que deben acompañarse para diarreas agudas, persistentes e incluso diarreas ocasionadas por uso prolongado de antibióticos. Hay diferentes marcas, pero vuelvo y les repito, Saccharomyces boulardii o Lactobacillus GG ramosus. Ese es un metaanálisis reciente. Otro metaanálisis, el zinc funciona. Previamente se había dicho que el zinc solamente había que darlo en niños que eran bajitos de talla y que tenían diarrea persistente. Al día de hoy se sabe que previene enfermedad diarreica aguda y persistente y que además puede manejarse en el tratamiento de la enfermedad diarreica. O sea que el zinc debe ser ofrecido para niños que tienen cuadros diarreicos. Este es otro metaanálisis en donde habla la utilización del zinc. No soy infectólogo, pero sí valdría la pena que ustedes supieran que depende de qué bicho tenga y depende de cada paciente, debo yo de utilizar el medicamento que se requiera. No vamos a hablar de antibióticos, pero por favor traten de identificar de qué se trata. Será una Shigella, un Campylobacter, una Salmonella, una Yersinia, una Aeromonas, Clostridium difficile, que es el secundario a uso prolongado de diarreas, o será un bicho de tipo Giardia, Amiba, Blastocystis, Ascaris o entamoeba histolítica o Cryptosporidium, o una xoriosis o tricocepalosis o uncinariosis o hongos. Entonces habría que buscar cuál es el germen y habría que soportar cuál es la evidencia para colocar uno u otro de los antibióticos y si lo amerita o no lo amerita como tal. Muy bien. No y no. No antidiarreicos, no antieméticos. O sea, se utiliza la loperamida, se utiliza el racecadotril en algunos pacientes que puedan tener algún componente secretor, pudiera tener algún tipo, pero no en todos. En niños con síndrome de intestino corto se puede manejar, pero no en todos. El mensaje no es que a todo chico hay que estar colocándole antidiarreicos. Antieméticos, sí. Yo dije que no, pero cuando dije que no era la metoclopramida, porque yo sí puedo utilizar probablemente algunos medicamentos, pero hay que primero hidratar al chico, porque si le coloco el antiemético estando deshidratado, lo que le hago es empeorar síntomas extrapiramidales, etcétera, etcétera. Primero hidratar para utilizar antieméticos. Bueno, ya casi voy a terminar. Vamos a ver cuál es el paso a paso cuando me enfrento a un chico con una intolerancia a la lactosa. Entonces, pues primero habré que saber cómo definirla. Ya hemos dicho, ¿no? Paciente que se tiene lactante, probablemente por un virus, que hace intolerancia a la lactosa, que le haga una carga de lactosa, que las sustancias reductoras están más de 2 cruces, que se distiende, que poposea mucho, que tiene un gasto fecal aumentado, que le duele, que tiene cólico, que tiene eritema perianal y que se complica con intolerancia a la lactosa. Primero, definición, pero hay que hacer descarte de que no sea algo genético o que no sea un problema de algunas enfermedades raras. Lo usual es que sea una intolerancia a la lactosa secundaria a una enfermedad diarreica y sobre todo desde el punto de vista viral. Lo segundo es, no se olviden de ciertos signos de alarma. Esos signos de alarma, pues, es mirar los estados de hidratación, de choque, si el chico tiene o no sepsis de origen intestinal y puede estarse complicando con una enterocolitis necrosante del niño mayor, o se está o no desnutriendo. Si llega a pasar alguna cosa de esas, por favor interconsulten, porque probablemente está pasando algo que usualmente no corre
sobre lo que estamos esperando que sea usual. Si no pasa nada de ello, me voy a la historia clínica. Y en la historia clínica también haría el ejercicio de mirar o de descartar si no está yendo más bien ese niño a una persistente o una persistente me está pasando a una crónica. Finalmente las crónicas tuvieron que haber arrancado como agudas, ¿no? O haber pasado también como persistentes. Mirar a ver si no se trata de un síndrome de malabsorción intestinal, en cuyo caso probablemente se necesita de interconsulta para exámenes un poco más sofisticados como tal. Lo tercero que hay que mirar es el examen físico. Si todo va bien, si tiene un estado nutricional normal, si está hidratadito, sí, pues sí, le puede estar doliendo, pero digamos que puede, los ruidos intestinales están normales o qué sé yo, no hay un abdomen agudo, pues no pasa nada. Pero si existe algún hallazgo anormal, probablemente nos va a tocar buscar interconsulta para que haya un poco más de análisis con esos chicos. Leche materna siempre será el manejo que hay que ofrecerle a estos chicos. Si no recibe leche, perdón, si recibe leche materna, entonces hay que hidratarlo, continuar dándole la leche materna o relactando, e igualmente podré o no utilizar medicamentos dependiendo de la patología que me pueda estar acompañando. Si mejora, pues nada, ese peladito se va para control del niño sano, pero si no toma leche materna o no mejora, probablemente vamos a tener que empezar a utilizar fórmulas infantiles especiales, vamos a tener que utilizar probióticos, aunque ya les dije que hay dos tipos de probióticos los que pueden utilizar, el zinc como tal que puede prevenir y tratar diarrea y una dieta dependiendo de la edad del paciente que debe ir hacia lo más normal posible. Si no, pues básicamente, pues si sí le va bien, pues se va de control y si no, pues habrá que mirar la posibilidad de hacer cosas. Bueno, vamos a ver 5 casos, ¿vale? Vamos a mirar esos 5 casos y cómo los despelucamos y qué cosa puede favorecer o no favorecer la toma de paraclínicos. Esta es una niña de 7 meses, o sea que es una lactante menor que llevaba 6 días de enfermedad diarreica aguda, que tiene heces líquidas, explosivas, abundantes, con olor ácido, 10 al día, con febrícula, vómitos postprandial y dolor abdominal difuso tipo cólico. Una diarrea probablemente viral que puede estarse complicando con una posible intolerancia a la lactosa. Está eutrófica, normal, con aceptables condiciones generales, afebril, está hidratada, le habían dado leche materna durante 3 meses, estaba alimentada complementariamente a partir del 4.º mes, pero ni papá, ni mamá, ni hermanito tienen alergia, no hay primera línea de consanguinidad con componente alérgico, o sea que no sea, esto no probablemente es por una alergia, sino que es un cuadro de diarrea normalito. Mire con qué lo están alimentando. Con fórmula de continuación, tiene lactosa, ¿no? Y con suero de hidratación oral, tiene glucosa. La sospecha es una enfermedad diarreica aguda, probablemente viral, y habría que descartarle un componente osmótico, bien sea por intolerancia a monosacáridos o por intolerancia a disacáridos. ¿Qué le piden? ¿Un pH? O bueno, me voy a fijar en el copro, me fijo en el pH. Si está por debajo de 5, bueno, sí, es verdad, puede ser algo viral. ¿Le pido unas sustancias reductoras? Sí, porque puede tener o no una intolerancia a la lactosa. ¿Qué tengo que hacer? Darle 2 gramos por kilo de carga y mirar a ver con Clinitest o con un Benedict esa posibilidad. ¿Sustancias no reductoras? No, no está tomando sacarosa, o sea que ¿por qué voy a pedirle unas sustancias no reductoras? ¿Y glucosinta? Sí, a ver si no tiene azúcar o glucosa en la materia fecal y me está como embolatando, digamos, el cuadro como tal. Muy bien. Vamos a ver el segundo caso. Niño de 3 años, preescolar, 3 días, diarrea aguda, fiebre alta no cuantificada. El otro era febrícula, este ya es fiebre, vómito, dolor abdominal, heces líquidas, con moco, con pintas de sangre, con olor fétido, 6 al día. Muy probablemente suena por edad y qué sé yo, y cuadra una enfermedad diarreica de tipo bacteriano. Habría que ver si está o no con chiga, perdón, con toxina que puede tener componente o no puede tener componente de tipo secretor. Examen físico normal, regulares condiciones generales, febril, se ve tóxico, de hecho consultó en horas de la madrugada, esos peladitos se ven terribles, y entonces uno dice, ¿será que tiene una sepsis de origen intestinal? Y empieza uno a dudar y ver si lo coloca, no le coloca antibióticos, etcétera, 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 pero estaba hidratado,
Su hermanito tenía un episodio similar, su hermanito de 5 años, le estaban dando suero y para bajarle la fiebre antipiréticos. Sospecha, posible enfermedad diarreica tipo bacteriano. ¿Qué pedimos? ¿Nos sirven unos leucocitos? Sí, 5 leucocitos por campo con predominio de polimorfo pudieran acercarlo a uno a que sea un proceso bacteriano. ¿Coloración de Ginsagram? Sí, porque pudiera orientarme a que pueda ser una bacteriana y colocar o no antibióticos. ¿Sangre oculta en heces? Ya tiene pinta de sangre. ¿Para qué le voy a perder tiempo diciendo que me va a salir positivo y que tal que me haga negativa? Pues eso no era sangre. Bueno, coprocultivo, ya lo dije. A veces sí, a veces no, porque se demora mucho el reporte. Y por historia natural de la enfermedad, pues puede ser que no requiera como tal. Está eutrófico, ¿no? No es el del Hospital Universitario del Valle, que son chicharrones que llegan y que ya han pasado por toda la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Veamos la siguiente. Niño grande, 7 años, escolar, 5 días, aguda, dolor abdominal, pujo y tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Pujar, pujar y quedar lo mismo. Ese es tenesmo, o sea, para que no se olviden nunca que cómo se define el tenesmo. Y tener vómito. Además de eso, el chico tenía heces líquidas, con moco, con pintas de sangre, 6 al día. Estaba pues eutrófico, se los puse normalitos todos, eutrófico para no complicarnos la vida, porque es el que ven ustedes en la calle. Eutrófico, condiciones generales, buenas, afebril, hidratado, pero miren, parecía que tuviera un zoológico, ¿no es cierto? Porque había el antecedente que ya tenía una disentería mediana. Además de eso, había expulsado una lombriz por la nariz. Bueno, ahí no dice por la nariz, pero probablemente pudo haber sido por la nariz. Que tenía también Giardia duodenalis y lo estaba manejando con suerito y con antiespasmódicos por el dolor. Sospecha, pues, un componente parasitario. ¿Qué podemos nosotros solicitar? Recuerden que para amibas, trofozoitos unidireccionales, móviles, hematófagos, en popó fresca. Son los 5 requisitos para yo hacer el diagnóstico de una amibiasis. Los quistes o trofoitos de Giardia duodenales son válidos, no es fácil. A veces nos toca hacer incluso sondaje para llegar hasta el duodeno y de allí extraerlos. O por ELISA o por paraclínicos un poquito más sofisticados, la búsqueda de la Giardia. El conteo de huevos de Ascaris, tricocéfalos y uncinarias, pues tenía el antecedente de haber expulsado, pues miramos a ver si nos puede ayudar o no. Y no se olviden que la parasitosis que hace componente secretor se llama Cryptosporidium y hay que buscarlo con coloración de Sil-Nielsen modificada o coloración de Kim Jun. Ahorita hay posibilidad de hacerlo por ELISA, que es un método rápido. Cuarto caso. Niña de 4 años, tiene diarrea bacteriana, manejada con líquidos endovenosos porque se deshidrató y le han puesto esos líquidos durante 4 horas. Estaba en ayunas y a pesar de estar en ayunas, seguía poposeando líquido, abundante y transparente. Posibilidad, componente de tipo secretor. Cuando un niño se deja en ayunas y sigue teniendo deposiciones líquidas, abundantes, líquidas y transparentes, eso es un componente secretor. Esa toxina me estimuló la bomba potasio ATPasa y empezó ese peladito a botarme electrolitos. Eso es lo que dice allí. ¿Qué le pedimos? Electrolitos en materia fecal. Un sodio por encima de 90. Un potasio por encima de 25. Y un cloro por encima de 60. Hacen el diagnóstico o sospecha de una componente de tipo. ¿Cómo se manejan esos chicos? Si boto electrolitos, ¿qué le coloco? Natrol, catrol, solución salina, Harman, Ringer, o sea, todo ese poco de cosas hay que colocárselas para poder reponer volumen a volumen. El pH, pues se lo pido, pero pues si me sale alcalino, pues eso no es una bacteriana, pero puede ser. Sustancia reductora, pues un niño ya de 4 años no debe estar tomando lactosa, entonces probablemente como tal no. Y glucosinta, pues puede ser, pero no es como la complicación usual. La complicación de las intolerancias a los monosacáridos y a los disacáridos de niños más pequeñitos, pero esos serían los paraclínicos. El último caso, niña de 9 meses, lactante, que tiene una enfermedad diarreica aguda probablemente viral, no es inusual que les lleguen así, le estaban dando suero y le echaron Coca-Cola porque esa vaina sabe feo, y entonces lo combinan o con azúcar o le dan Gatorade, y sucede que la carga osmótica y
de esas son soluciones glucosadas, o le dan gelatina, o le dan agua de panela. Entonces eso hace una carga osmótica importante. Sospecha, intolerancia a los monosacáridos. ¿Qué van a pedir? Las glucosa es una sustancia reductora, entonces piden glucosinta o sustancias reductoras. No reductoras no, porque no está tomando sacarosa. El pH porque pues puede ser algo viral o no. Tenía eritema perianal, estaba eutrófica, en aceptables condiciones generales, estaba febril hidratada, le estaban dando fórmula de continuación y leche como tal también. Habría que quitársela porque no se puede dar leche entera de vaca en el menor del primer año de vida por problemas renales y demás. Mañana hay un intercambio con algunos de ustedes y pueden entrar al webinar del que estaremos hablando sobre estreñimiento refractario a tratamiento. Y en abril vamos a manejar el consenso latino en Guadalajara, también va a ser un evento híbrido. Me cuentan si quieren asistir o no a ese evento. ¿Están en pediatría todavía? Sí, ¿no? Como en abril. Bueno, listo. Y en Buenos Aires será el Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica entre el 4 y el 7 de diciembre del 2024. Listo, para llevar a casa. Bastante información, pero esperaría yo que la pudieran ustedes empezar a meter en sus CPUs. Uno, que hay escalas de heces diferentes que para pediatría hay. Dos, que pues la enfermedad diarreica tiene tres tipos de posiblemente clasificarla y que yo debo de saber ello. Que existe un examen que me da mucha información que se llama el cobro parasitoscópico, depende de lo que yo quiera, pero físicamente lo puedo ver bien, por examen químico o por microscopía. Les hablé someramente de manejo en general de la enfermedad diarreica, le mostré un algoritmo para enfermedad diarreica, intolerancia a la lactosa y les presenté 5 casos en donde me enfoqué más que todo a la solicitud de paraclínicos. Entonces eso era lo que yo quería transmitirle la noche de hoy. Esto es desde el Valle del Cocora, en el Aje Cafetero, Colombia. Muchos de ustedes lo conocen y si no vayan a conocerlo, que es un sitio bien interesante. Bueno, esa es toda la conferencia. Yo no sé si aquí manejo preguntas, si ustedes tienen preguntas acá, si tienen, o todo quedó comprendido. Doctor Bastante Velasco, muy buenas rápido, una noches. hora. A ver, Paula. César Iván Varela. Bueno, le agradezco muchísimo. Hay Yo una como paciente que está dermatólogo hospitalizada en estoy CIPAP, impresionado de tiene todo el conocimiento que nueve se meses, tiene viene de... procedente de una comunidad indígena y ella llegó por un cuadro diarreico, o sea, llegó por una sepsis de origen gastrointestinal. Se le aisló un criptosporidium y se le dio manejo con metronidazol. No recuerdo el otro antiparasitario. Nitazoxanida y metronidazol. Resulta entonces, Criptosporidium y entonces le dieron metronidazol y nitazoxanida. ajá. Y resulta que pues ella ingresó como en enero de este año y desde entonces no se le ha podido iniciar la vía enteral. O sea, ¿Qué edad está tiene? con 9 meses. Tiene, o sea, se desconoce qué se le pudo haber dado en esta comunidad indígena, pero cuando ella llegó, llegó con una desnutrición severa y pues solamente se ha tolerado el estímulo de destroza por vía oral. Se le ha intentado entonces, pues se le dio fórmula, o sea, el paso a paso. Ha pasado de todo, Sí, ha pasado por todo, por ya la lo último elemental estaba por incluida. todo, la elemental incluida y la elemental entonces le produce tensión abdominal, eh, heces pues voluminosas y cuando suspenden la vía enteral, allí digamos que calman las deposiciones. Mejora el gasto Entonces fecal. mejora el gasto fecal. Allí en ese caso, pues digamos que es una paciente, ahorita está pues con, o sea, con la alimentación parenteral y pues se le va a intentar otra vez volver a introducir, digamos, la fórmula hidrolizada, pero pues es una paciente como compleja en ese sentido. ¿Qué recomienda o qué usted Sí, podría? en el paso a paso, con todo lo que me estás contando, no es nada fácil, digámoslo así, desnutrida severa, más una enfermedad diarreica tipo parasitario con un componente secretor, porque tiene criptosporidium, en el cual habría que manejar volumen a volumen y esperar que esté hidratada antes de alimentar. Con esa dificultad, en todas las fórmulas hay que volver a empezar de cero. ¿Qué significaría empezar de cero? Hay dos formas de realimentar, o pasar con volumen o pasar por concentración. ¿A qué me refiero? Yo no hago dos cambios a la misma vez. Me explico. Primero manejo el volumen y entonces manejaría un cc por kilo por hora, 2 cc por kilo por día,
por hora, perdón, y allí estaría aumentando inicialmente volumen. ¿De qué? Ahorita miramos de qué las fórmulas puedan haber. Pero una vez haya atornillado el volumen, empiezo yo a buscar lo de la concentración, o sea que puedo habérsela dado inicialmente a 3/4, luego al medio, luego a más concentración hasta llegar a una concentración de 1 a 1. Esa sería como la sugerencia para realimentar teniendo en cuenta todas las dificultades que hay. Además de eso, sugeriría que le midieran el gasto fecal. ¿Cómo sabe uno que el chico tiene un componente secretor? Pues midiéndole el gasto fecal. Normalmente un lactante poposea 20 gramos por kilo por día de popó, es lo usual. Pero en estos cuadros o en los de Vibrio cólera o del síndrome de síndrome de intestino corto, los chicos pueden poposear hasta 200 gramos por kilo por día, o sea, 10 veces más del usual. Entonces, yo sugeriría es controlar muy bien el estado de hidratación y si obviamente sigue en ello, habrá que tomar pruebas de síndrome de mala absorción intestinal. Entre ellas hay una que se llama dexilosa, entre ellas hay otra que se llama calprotectina. A lo mejor va a terminar en una endoscopia, a lo mejor en la endoscopia vamos a tener que estar buscando biopsias y en la biopsia vamos a tener que hacer microscopía electrónica para buscar alguna. Y la facies es indígena o qué sé yo, para pensar en alguna enteropatía perdedora de proteína secundaria A, alguna enfermedad rara, porque suena como que está pasando algo diferente de lo usualito, de lo normalito. ¿Vale? Bueno, joven, mira cómo sabemos si hay alguien que está preguntando, ¿no? No, bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Creo que el próximo mes las charlas van a ser de inteligencia artificial. Me preguntan si quieren venir o no quieren venir y qué sé yo, les consigo cupo. Bueno, listo. Buenas noches. Chao. Doctor Velasco, muchas gracias. César Iván Varela. Yo creo